Ya. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento en nuestro ya cuarto webinar del Observatorio de Humanización del Cuidado en Entornos Sociosanitarios. Hoy en día tenemos un invitado, nuestro tercer invitado, también siguiendo en concordancia con el objetivo interdisciplinario que tiene este observatorio. Tenemos invitado a Marcelo Fagalde. Él es psicólogo, psicoanalista, es secretario académico de estudios de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y además es director de un grupo de estudios psicoanalítico de la misma universidad. Marcelo, muy buenas tardes. Hola Claudio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Marcelo, conocerte un poco, quizás si nos quieres contar cuál ha sido como muy brevemente como tu carrera en base a los socios sanitarios, ¿cierto? Y qué te llevó a dedicarte a la academia. Oye, qué pregunta más entretenida hablar de uno a propósito de lo que voy a hablar, de lo que me convocaste. ¿Ah? Bueno, yo soy psicólogo, yo trabajé primero en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. ¿Ah? Saliendo de la universidad me fui a trabajar hace como 30 años al puerto de San Antonio, el programa psicosocial en ese entonces, y trabajé en consultorios el consultorio de Barranca, en el consultorio de Yoyeo, y por cuestiones de la vida, después decidí pasarme al ámbito organizacional, llegué a trabajar al mundo de la capacitación, y habiéndome formado previamente en lo clínico, ¿ah? Habiéndome formado en la línea psicoanalítica, me había supervisado, había hecho un diplomado en ese ámbito, trabajaban para pensar la cuestión del apoyo psicológico desde el marco y desde la perspectiva filosofía psicoanalítica, y posteriormente me di una vuelta de carnero, tuve ahí algunas disquisiciones personales, me pasé a trabajar en lo organizacional, en el mundo de la capacitación, trabajé harto tiempo en una gran empresa dirigiendo el departamento de capacitación, y después hice formación en el ámbito de la educación, y llegué a trabajar acá a UDLA, ya llevo 12 años, y muy encantado porque acá puedo articular los dos mundos que a mí me han interesado en la formación psicológica, tanto el mundo de la clínica como el mundo de lo organizacional y de la educación. Es una cosa rara, ¿ah? Sabiendo de psicoanálisis, sabiendo de gestión de organizaciones, que después saqué un magíster en gestión de organizaciones, en gestión de recursos humanos, perdón. Y acá en UDLA puedo hacer un poquito las dos. Soy, como tú dices, director académico, secretario académico de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Veo temas de gestión académica, pero estaba vinculado hasta hace poco a la facultad que en ese entonces existía de Ciencias Sociales. Ahora ya estoy dedicado más con una mirada al campo de la salud y de las ciencias sociales. Muy entretenido esto de trabajar en lo que es formación de profesionales. Sí, la academia la verdad es que da esa oportunidad de poder uno desarrollar distintas habilidades que va formando, que va teniendo tanto sanitarias como sociales, y además lo hace como digo yo, en la oportunidad de poder intervenir en el semillero de muchos otros profesionales, y lo cual es una labor y una responsabilidad bien importante. Marcelo, nosotros ya llevamos tres conversatorios destinados a la violencia en entornos sociosanitarios, ¿cierto? Eso es lo que nos reúne hoy en día, el día de hoy específicamente, para abordarlo desde una mirada psicoanalítica, ¿cierto? En cómo influyen los procesos psicoanalíticos o psicológicos en el individuo para en involucrarse, ¿cierto? De alguna u otra forma, con violencia simbólica o no simbólica. Así que Marcelo, te damos la palabra, luego vamos a ir conversando y te voy a ir haciendo algunas consultas al respecto. Oka, gracias.
Bueno, este tema es un tema central de lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? Con lo que tiene que ver con el funcionamiento de las personas en sus vínculos, ¿no? Me interesa puntualizar ese punto, ¿no? Que, y en particular voy a tratar de dar cuenta de cómo en el paradigma psicoanalítico la agresividad tiene un papel de centralidad, ¿no? Para oponerlo de cierta manera al entendimiento de que la agresividad sería algo marginal, producto de un accidente externo que a uno le llega. Porque eventualmente podría existir una noción de una subjetividad pura y limpia, ingenua, que es violentada desde afuera, perturbada desde afuera, y ahí el problema no sería de uno, de cierta manera, del sujeto, sino que sería del objeto externo malo, ¿ah? Que viene a perturbar. Yo creo que hay en el pensar popular, eventualmente, en algunas reflexiones psicológicas, esa idea, ¿ah? De entender a un sujeto más bien puro, transparente, consigo mismo, ¿ah? eh, ingenuo, ¿ah? Que se ve perturbado por entes externos, ¿ah? Como vamos, y lo que voy a tratar de mostrar es que en el psicoanálisis se plantea que la misma intimidad de la subjetividad es con otros, y en esa dinámica se da tanto la dimensión de lo amoroso como la dimensión de lo amoroso intervenido por la cuestión de la tensión, el odio, de cierto modo, y la agresividad. ¿Mm? Eso es lo que yo acá pensaba de cómo organizar acá la charla. Yo decía que se distingue el psicoanálisis de la psicología, por ejemplo. Y yo pensaba en un título que sería La cotidiana tragedia de Narciso en el mundo, ¿eh? La agresividad en psicoanálisis se entiende desde la dimensión natural del ser humano a la que Freud llamó narcisismo, ¿eh? Freud habló que todos somos un poquito narcisos, apelando a un mito griego, así como la salud, las áreas de salud que recurren a nombres romanos o griegos para hablar de sus técnicas, en psicoanálisis también, pues se recurre a la imagen un mito, del mito de Narciso, que sería un tipo que se enamoró de su imagen en el espejo, se encontró tan bello que termina ahogado. Esto él estaba sobre un pozo de agua y vio su imagen en el fondo del pozo de agua. Se encontró tan bello, se obnubiló y cae al pozo de agua y se muere, ¿no? Es decir, la belleza que uno tiene respecto a la propia representación nos hace morirnos, ¿ah? Respecto a vínculos más sanos o ideales, ¿no? Digo tragedia cotidiana de Narciso porque todos tenemos esta dimensión de amor propio, y en todos esta tragedia de amor propio nos puede llevar a una dimensión de muerte, de agresión y de conflictos. ¿Por qué? Porque nos queremos mucho a nosotros mismos, ¿eh? y el otro, nos emerge como un obstáculo. Y el otro con el que yo me vinculo en la cotidianidad, en el mundo laboral, en el mundo amoroso, inclusive en el mundo, en esto de ser un animal social, esto de ser con otros, nos lleva a tensionarnos, producto de que nos queremos mucho, pero ese amarnos tanto nos lleva a que cuando nos enfrentamos con el otro, se genera una tensión. No estoy leyendo el texto que quería leer, me estoy adelantando, ¿eh? Se produce una tensión porque así como Narciso ve su imagen perfecta, en el otro también vemos lo vemos más bien completo,
y resentimos que nosotros no somos tan completos ni perfectos. ¿Ah? Estamos más bien, tenemos una percepción clara, cada uno tiene una percepción de su falta y de su fragmentación. Entonces, en el vínculo con el otro, vemos lo configuramos como todopoderoso. Y la demanda, los pedidos que el otro nos hace, nos conflictúan, nos chocan. Entonces, en ese sentido, es que desde el paradigma psicoanalítico, la agresión es parte un poquito natural de los vínculos. Eso sería modo de introducción. No sé si Sí, tienes sí, algún comentario. al menos yo lo entiendo. Tú dices algo importante que cuando comienzas, que la agresividad es producto de un exterior, ¿cierto? Eh, y yo leí por ahí que aproximadamente el 70% de los agresores fueron también agredidos en algún Claro, momento. claro. Eh, entonces, ¿cómo, cómo el psicoanálisis explica un poco esa situación? Eh, Porque muchas veces nos cuesta entender a un agresor, ¿cierto? Pero en la medida de que avanzamos como en compasión, que también los psicólogos hablan harto de compasión, Sí. poder entender también que esa agresividad, como dices tú, no viene producto así como de su propia voluntad, no sé cómo explicarlo, sino que es consecuencia de otra situación. No, a ver, yo decía que la agresión viene ya de uno mismo. ¿Eh? Ya, yo quería decir que ya de uno mismo viene una problemática estructural donde, producto de este intenso amor propio, el otro se me pone como obstáculo. No, no quiero invalidar la dimensión que en psicoanálisis está muy relevada, por cierto, la noción de traumatismo, ¿no? A la que tú aludes también, que es complementaria a la dimensión que estaba señalando yo, de que de por sí los seres humanos entramos, está la imagen, para entender la imagen de la agresión, también se entiende a partir de la ocupa el filósofo Schopenhauer, Freud la ocupa en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, dice, los seres humanos somos un poquito puercoespines, ¿eh? Nos necesitamos para vivir, pero si nos abrazamos mucho, nos pinchamos, como el puercoespín, ¿eh? De base. Entonces ya tenemos fenómenos de agresión por mucho que nos amemos. ¿Eh? Si esa es la cuestión trágica. ¿Eh? O sea, incluso con los seres que más amamos, tenemos conflictos. ¿Eh? Eso es lo que quería puntualizar. También se da, por cierto, situaciones de dominio, de explotación de un otro eventualmente hacia uno mismo. ¿Eh? También los seres humanos, cuando establecemos relaciones con el semejante, rápidamente, es un tema desarrollado desde la filosofía por el filósofo Hegel, plantea que estamos de pares y de repente uno ya quiere dominar la situación, anhela el reconocimiento por el otro y él va a desarrollar la dialéctica, una imagen le llama la dialéctica del amo y el esclavo, donde las conciencias se ponen frente a frente, estaban en situación de semejanza, de paridad, de horizontalidad, y de repente uno quiere mandar al otro y se pone más en posición de amo, poniendo al otro en una posición de servidumbre. Sí, eso que acabas de Aparte, decir, sí, sí, sí. sí, eso que acabas de decir me hace mucho sentido con muchos relatos que llegan de repente cuando escribo en redes sociales, en respecto de cómo se percibe esta agresión en los espacios sociosanitarios, y muchos lo describen como eso, como esta necesidad que tiene el otro de ponernos el pie encima, ¿cierto? Marcar una diferencia, como dices tú, y dejar en claro, ya sea desde el docente, por ejemplo, hacia el estudiante, o desde un enfermero clínico, o desde un profesional clínico hacia el estudiante, o desde un supervisor hacia el profesional clínico,
en esta necesidad de marcar una superioridad. Eso es algo, y yo pensé que iba a sacar la imagen también del enfermo con su pedido hacia el profesional de la salud, que se le puede entender como alguien muy demandante, ¿ah? Que hacia el cuidador le hace demandas y se impone también muy relleno por esta cuestión de su amor propio, de su narcisismo, ¿ah? El enfermo es una de las situaciones que Freud la destaca, junto con el hipocondríaco, también como de alta situación narcisística, ¿ah? Que está altamente el narciso, el enfermo, está concentrado en su padecimiento, en su dolor, y todo lo demás le deja de importar, ¿ah? Antes podías estar preocupado de los hijos, de la esposa, del trabajo, y cae enfermo y se olvida, y toda la energía psíquica se le concentra en su padecimiento, y las demandas y la relación que establece con los otros son en función absoluta de la demanda de una cura. ¿Mm? Entonces ahí también se puede producir mucha tensión entre el paciente con el cuidador. Y por cierto, estas relaciones de dominio, ¿ah? De demanda muy radical, demanda, digo yo, de pedidos, ¿ah? Del pedido donde hay casi como esto que se hizo famoso hace un tiempito, del tipo que pedía el McDonald's ahora. ¿Ah? Quiero que me den mi McDonald's ahora. ¿Ah? Eh, se dan. En las relaciones maestro-estudiante también, ¿ah? También el maestro puede sentirse en una posición de superioridad eh, embrutecedora, dice por ahí algún filósofo. ¿Ah? Eh, Jacques Rancière habla de que a veces se padece de una educación muy embrutecedora, donde el profesor está puesto en una divinidad y el alumno sin luz, ¿ah? Alumno sin, ajeno a la luz, ¿ah? Por eso significa alumno, en una posición donde el otro queda ninguneado, muy ninguneado. ¿Ah? Son situaciones de mucho dominio, desprecio, y eventualmente se puede dar para experiencias de agresión y humillación bien marcadas. ¿Mm? Sí, qué bueno que lo mencionaste, porque a veces perdemos esa conciencia también de que nosotros muchas veces nos colocamos jerárquicamente frente al paciente, frente al usuario, y eso también se transforma muchas veces en violencia simbólica. Así es, así es. Violencia simbólica le podemos llamar, violencia, le podemos poner muchos apellidos, violencia simbólica, violencia emocional, violencia imaginaria le podemos llamar. ¿Ah? Eh, Violencia simbólica en términos de que el, el que el que se pone por arriba es el que decreta qué es lo verdadero, ¿ah? Qué es lo que pasa, y impone su lenguaje, su palabreo ante el otro. Y ahí el tema que a veces vemos, el tema del diagnóstico, no es que usted tiene tal y tal enfermedad, y reduce al sujeto que tenía cierta dignidad, ¿ah? A una patente. Este tipo tiene usted tiene un trastorno borderline, ¿ah? Usted tiene un trastorno depresivo, ¿ah? Y se reduce la complejidad y la riqueza del sujeto a eso. Es un tema que los profesionales de la salud, por cierto, que tenemos que estar muy atentos, ¿no? O sea, de los efectos, efectivamente, como tú dices, de violencia simbólica, que a veces pasan de colado, ¿no? Ponerle un mote, como se dice en chileno, ¿no? No, este tipo tiene tal cosa, y le ponemos un significante, dirían los lacanianos, una marca al sujeto, anulándolo completamente. Claro, Y terminamos cosificándolo desde la enfermedad, ¿cierto? Y nosotros sabemos qué es lo que necesita. Nosotros sabemos qué es lo que necesita, y si nos pide algo que no está descrito en esas necesidades, ¿cierto?
está demandando de más, y muchas veces esa demanda de más pasa a ser como molesto. ¿Y por qué demanda tanto? ¿Cierto? Claro, O sea, no, claro, si esto no duele tanto. así es. Y también, por cierto, que hay esta violencia simbólica que puede manifestar principalmente en lo que es la función, el campo de la palabra, también se puede dar en el campo imaginario o emocional. Eventualmente, la emergencia de sentimientos, ¿no? De rabia, de ira, y actos, actos que por cierto, también humillen y descalifiquen, pedidos, y maltrato, eh, eventualmente, que puede ser hasta con golpes o con acciones concretas. Claro. Marcelo, si quieres avanzamos nomás a lo que nos quería mostrar. Sí, mira, yo quería hacer una reflexión respecto de esta cuestión de la configuración de la subjetividad, con una reflexión que hace un psicoanalista que está fallecido, pero que puede llamarse casi contemporáneo. Falleció ya, la verdad, hace 40 años, pero es un pensamiento que está muy vigente, que no está superado a mi perspectiva, que el psicoanalista francés Jacques Lacan, que retoma una experiencia que se había identificado ya por tanto etólogos como por psicólogos, llamada el estadio del espejo, como configurador de la noción de yo, de identidad del sujeto, que sería una experiencia muy temprana que se daría entre los 6 y los 18 meses, que uno la puede constatar en los niños, en las niñitas, en los bebés, cuando se ven en el espejo por primera vez y tienen una suerte de experiencia jubilatoria de encantamiento con su propia imagen, que es una situación que en el resto de los animales no pasa. El resto de los animales se ve en el espejo y, al comienzo ve que hay algo ahí, y después se da cuenta que es una ilusión y el animal sigue de largo. El perro, el mono, pero el ser humano se encanta con esta imagen. Yo ahí tengo una imagen en el PowerPoint, pero todos de una u otra manera la experimentamos en la infancia, y aún nos pasa que nos vemos en el espejo y nos deleitamos con esa imagen, que es una imagen que, si uno piensa, es absolutamente, si uno se tiene identificado con esa imagen, pero es obvio que somos mucho más que esa imagen. Esa experiencia sería fundante de la subjetividad y se daría y marcaría esto que hacía en la introducción anteriormente, marcaría marcaría tanto una introyección, un sentimiento de ser uno mismo, que después se replicaría en los encuentros con los otros. Los encuentros con los otros serían experiencias de cierta dualidad con el semejante, con la madre, con el cuidador, con la cuidadora, donde uno se siente como espejeado, y se dan fenómenos de transitivismo que en la infancia o en la psicosis se dan de un modo muy ejemplar, donde se da una suerte de contaminación. El cineasta Woody Allen hizo una película donde mostraba cómo uno se adapta a los otros con los que conversa. Y uno, cuando va a la feria, interactúa de cierta manera, que es distinto de cuando va a la institución que sea, ¿no? Al banco, al juzgado, a la universidad. Los contextos a uno lo marcan y tienen que ver con el cómo uno, con esos otros con los que uno se encuentra. La matriz estaría dada en este encuentro de la primera infancia. Entonces, para hablar de narcisismo,
A eso voy. Lacan habla, entonces, vinculándolo con este estadio del espejo, ¿no? Que Narciso veía su imagen en el espejo, ¿no? Del pozo. El niño lo ve, es una prueba que uno la puede ver, buscar en Google, ¿no? Está registrado cómo nos enamoramos, cómo el niño tiene esta experiencia radical de alegría. La cuestión es que hay una alegría producto de esta imagen que nos aparece afuera, que es completa, que es perfecta, respecto de una situación que en el caso del niño era una fragmentación radical. El niño no existía como tal hasta antes del espejo. El estadio del espejo aún no lo configura. Esto está descrito en los animales, ¿no? También. ¿Eh? También. En los efectos del printing, ¿eh? Los animales, en Tom y Jerry aparecía esta imagen también de el pollito que nacía frente a Tom y se creía gato. ¿No? Nos constituimos y nos introyectamos a partir de la imagen del otro. En un primer momento nos constituye, pero después pasamos en otros encuentros donde esta gran imagen me confronta también con mi fragmentación, me confronta con mi falta de completud. Entonces, en ese sentido, es que emerge un malestar que se vivencia como una experiencia de pérdida, de sentido casi de aniquilación, una experiencia casi de derrumbamiento, ¿no? Vinculada con angustia, ¿no? La experiencia de angustia también a veces emerge en estos contextos cuando estoy ante un otro, que él es todopoderoso. El yo soy una nada que se puede diluir. Y en esos contextos de angustia puede aparecer de la mano la conducta agresiva o violenta. Tú delante hablaste del tema del trauma y se me fue a puntualizar ahí algunas reflexiones. Dale. Sí, te iba a comentar que llevándolo como al contexto como sociosanitario, lo que tú estabas hablando recién, pasa esto de la adaptación al contexto también, esto de que, por ejemplo, los estudiantes, ¿sí? Cuando se forman bajo un contexto de violencia, hay muchos que llegan después a un trabajo donde hay mucha normalización de cierta violencia, terminan comportándose de la misma forma, ¿cierto? Y termina siendo, y hemos creado un círculo que es de nunca acabar, porque esto viene desde hace mucho tiempo, y pese que hemos socialmente avanzado en muchas cosas, en inclusión, hemos avanzado en la no discriminación, seguimos viviendo en una violencia sistemática que es acusada por distintos profesionales en los entornos sociosanitarios. Absolutamente, absolutamente. Ahí estamos hablando de variables culturales, ¿ah? Y de las variables del liderazgo, ¿ah? Cómo las organizaciones están marcadas, las organizaciones en su estructura piramidal, marcadas por cierta verticalidad y especialización, ¿ah? En departamentos, ¿ah? Estructuras racionales, estructuras modernas, ¿ah? Donde el ejército, la iglesia y el hospital, ¿ah? Son ejemplos paradigmáticos. Esto está descrito por Agamben, por el filósofo Michel Foucault, el mismo Freud en el texto que yo citaba anteriormente, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, se detiene para mostrar cómo las organizaciones perfectas, más perfectas, el ejército y la iglesia, ¿ah? Donde hay una verticalidad, una administración, un control de los comportamientos del modo más ejemplares, totalizantes, ¿eh? Donde de cierto modo casi se anula la persona identificada en el cargo, tienen
tienen el riesgo de ser muy violentas en el caso que haya, en esta cultura, haya una validación del maltrato. Ahí Freud, y esto está ejemplificado en los tipos de ejército también, de armada, ¿no? El ejército prusiano, en el film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, Stanley Kubrick muestra ahí cuando se topa el ejército inglés con el ejército alemán, y el ejército alemán van azotando, el jefe va azotando a los soldados alemanes, porque el ejército prusiano, del que lamentablemente en Chile heredamos la cultura, ejerce un liderazgo mucho más maltratador, un poquito más sádico. No así otros ejemplos de armadas como la armada inglesa o norteamericana, donde se pueden identificar una cultura de mayor horizontalidad, para decirlo, de mayor respeto y amor por el otro. Dale. Marcelo, dado que tú tienes experiencia como en lo organizacional, a propósito de lo que estamos hablando, esta como instauración de una cultura ya dentro de una organización, ¿cierto? Eh, ¿cómo, cómo pueden organizacionalmente cambiar esta cultura, romper esta cultura de violencia en estos espacios sociosanitarios que ya está como tan instaurado? Mira, ahí en línea con lo que estamos hablando, hay que intervenir con los jefes, ¿no? Hay que intervenir con los jefes, y si los jefes no cambian, la cultura no cambia, ¿no? En el mundo de las organizaciones, a veces se habla esto alguna vez, yo escuché en mi época de consultor de organizaciones, la vociferación de algún jefe que decía, es que esta gente no tiene vocación de servicio, ¿no? Pero es que la cultura no tenía vocación de servicio, porque él y las jefaturas de esa organización no tenían vocación de servicio. La cultura está muy permeada por el liderazgo. Entonces, si tenemos jefes respetuosos, jefes que funcionan en base a reglamentos, a un análisis ético, enmarcado en el respeto a la normativa y no al sentimiento personal, ¿no? Cuando reina no el narcisismo, y no el amor propio del gerente, sino que cuando reina el respeto por la comunidad, hay una convivencia mucho más armónica, mucho más armónica. Como tú lo dices, se chorrea el maltrato o chorrea el buen trato. Eso es algo que está descrito. Sí, sí, de hecho yo, o sea, tengo una red también como por el lado de ingeniería, que es mi segunda profesión, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, en LinkedIn, sigo a muchas personas que están orientadas como a la administración de empresas, relatores de negocios, etcétera, etcétera. Y es increíble cómo hoy en día se menciona tanto esto y se habla del liderazgo positivo, se habla del liderazgo consciente y que apunta precisamente a eso, a lo que tú mencionas, como a dejar las emociones del líder y el ego a un lado, ¿cierto? En pro de los liderados, ¿cierto? Y del cuidado de ellos también, y que el cuidado de ellos prime, porque de esa forma, teniendo personal que sea, por ejemplo, más saludable, más sano mentalmente, físicamente, etcétera, etcétera, en consecuencia vas a tener una organización que va a ser más productiva y no al revés. Así es, ¿ah? Y de ahí que se está hablando tanto del autocuidado y del heterocuidado, ¿ah? Y cómo están unidas las dos funciones, ¿ah? Esto de cuidarse a uno mismo tiene que ver con el cuidar al otro. Y si en una organización quienes hacen de jefatura tienen preocupación por ello, van a transmitir eh, curiosamente, se cuidan a ellos mismos y cuidan al otro. Si no se cuidan a ellos mismos, no van a cuidar al otro.
¿no? Entonces, en ese sentido es que se esperaría que en las instituciones prime primen líderes atentos, ¿ah?, a sus propias necesidades, a las necesidades de los otros. Y quienes hacen eso están muy conscientes de la importancia de reglamentar, de ceñirse a normativas, y no andan administrando ahí con improvisaciones. Sí, sí, importante en esto en lo cual estamos como concluyendo, porque por ejemplo, en mi forma de ver la academia, ¿cierto? Es que el docente también es un líder. Y ese líder también debe cuidar a sus estudiantes. Y también en una cultura educativa, ¿cierto? Donde está muy normalizado el maltrato y se entiende y se confunde el maltrato con exigencia, ¿cierto? Y la exigencia con maltrato, eh, terminamos a la larga formando personas que no valoran lo esencial y que aprenden estas confusiones de conceptos y formamos futuros líderes que terminan ejerciendo, ¿cierto?, esta misma adaptación que han logrado con sus semejantes. Oye, déjame hacerle publicidad a nuestro modelo educativo que tenemos en UDLA, en ese Pero sentido. ¿Ah? totalmente. Porque cuando nosotros acá en UDLA hablamos de que la centralidad del estudiante y del concepto de resultado de aprendizaje, lo que estamos haciendo es bajar del pedestal al profesor que cree que su propia performatividad es que la acción educativa se da por el propio desempeño del profesor, ¿no? Este profesor que llega a la sala, hace el tremendo discurso y se va, ¿no? Y no atendió al estudiante ni la importancia del proceso de cómo el estudiante está aprendiendo lo que tiene que aprender, ¿no? Yo te citaba ahí a Rancière, que habla del maestro ignorante, ¿no? El maestro puede no sabérselas todas, pero lo importante es que esté atento del proceso del estudiante. Y acá en UDLA estamos con esa filosofía, ¿no? Atender al cumplimiento del resultado del aprendizaje, casi con independencia del cómo lo hicimos para que logre el resultado del aprendizaje el estudiante, ¿no? Nos debemos el resultado del aprendizaje y en función de lo que tiene que aprender, generamos las acciones pedagógicas que den cuenta de ese logro. Y ahí el profesor está medio bajado del pedestal, el estudiante queda en una posición un poquito más protagónica también, hay una relación de un poquito mayor horizontalidad. El profesor sigue con cierto dominio, no vamos a hacer la ingenuidad, como te decía, que no tiene sentido decir que somos horizontales y somos pares, porque no somos pares. Estructuralmente, uno es el que manda y el otro es el que tiene que obedecer. La cuestión es que no es una radicalidad en ese dominio y en esa sumisión, ¿no? Sino que hay un cierto mayor eh, equilibrio, donde el rol del docente tiene que estar centrado en acompañar, en validar el proceso de aprendizaje. Ahí en ese sentido podríamos decir que igual hay una violencia enorme del profesor, porque el profesor es el que sanciona si aprobó o no aprobó el estudiante. En ese sentido no hay que confundirse, pero sí hay un mucho mayor respeto por el proceso y por el estudiante. Sí, la verdad es que yo eso lo puedo aseverar no solamente como docente de UDLA, sino que también por como mi experiencia como formativa. Yo estudié en la Universidad de Santiago, en la USACH, en una universidad estatal, ¿cierto? Con alto prestigio. Y déjame decirte que hay mucha diferencia en cómo es considerado el estudiante, o sea, como yo fui considerado como estudiante, a cómo a mí se me indica que debo considerar al estudiante en la Universidad de las Américas. Eh, y es lo que tú describes, ¿cierto? Que se ha estrechado, ¿cierto? En esta diferencia jerárquica, que es importante que exista, también estoy de acuerdo con eso, pero esto que era demasiado grande, porque yo, por ejemplo,
mientras yo estudiaba, nunca sentí que se me haya consultado algo, nunca me sentí con la opción de poder reclamar algo. O sea, hoy yo me he dado cuenta que, por ejemplo, eh, de errores metodológicos de colegas que me formaron y que yo perfectamente puedo haber reclamado, y en mi generación, que no es una generación tan antigua, no había cabida para eso. No tenías opción de poder reclamar frente al docente, que era así como que bajaba del Olimpo, ¿cierto?, a la sala. eh, y en muchas otras cosas más. Me recuerdo que en mi primer día de clase me dijeron que usted tiene clases de computación en tal sala, y la Universidad de Santiago es una universidad que es gigante, y yo tuve que encontrarla, pero así preguntando, porque fue así como, bueno, está en la sala, usted vea cómo llega. Y hoy en día nosotros, por ejemplo, hacemos un recibimiento a los estudiantes, programamos tour para que conozcan la universidad, damos instancias para que ellos se puedan acercar a conversar con sus profesores a la oficina, ¿cierto? Tenemos destinado un docente para cada nivel. eh, Hacemos algo que tiene un objetivo comercial, pero que es la retención académica, pero que yo, Marcelo, he transformado el tema de la retención académica, y que creo que podría también instaurarse para otros niveles, porque ¿dónde se enfoca la retención académica? En el nivel que tiene más baja retención, que es primer año, ¿cierto? Y pasa algo súper humanizante en esa retención, porque el docente te llama al estudiante por teléfono para preguntarle cómo está, ¿ya? ¿Cómo le está yendo? ¿Tiene algún problema? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y eso es súper humano, y ojalá pudiese instaurarse como una cultura como transversal, ¿sí? No solamente como una estrategia comercial, porque eso yo, al menos como estudiante, nunca lo viví, y tengo muchos estudiantes que agradecen eso, y hay muchos estudiantes que deciden quedarse en UTLA solamente porque se sienten cuidados, ¿sí? Que es totalmente lo contrario a lo violento, ¿no? Así es, así es. Y es bueno transparentar esto y estar muy orgullosos de ello. ¿Ah? O sea, somos una institución que en ese sentido tiene una actitud humana, como tú dices, ¿ah? Podríamos decir también amorosa, ¿ah? Próxima respecto en su compromiso con el estudiante. Y que no tiene que ver con bajar la calidad de los estándares y de los procesos académicos en lo más mínimo. ¿Ah? O sea, ser educado, ser respetuoso con el otro, ¿ah? Atento a su propia dignidad y al proceso que él hace de avance en los procesos de aprendizaje. Lo único que tiene es que baja la fantasía totalitaria del que se cree un amo, ¿ah? Del que cree que está tocado por una divinidad, por el hecho de estar puesto en el lugar de profesor. Sí, sí, Ahí tenemos un sello clarísimo acá en UTLA. sí, sí, se ha avanzado harto al respecto, y yo creo que, bueno, todavía no nos falta por avanzar, y esa es la idea. Marcelo, yo creo que hemos terminado, yo creo que concluyó Vamos. como muy contextualizado el tema. Este webinar lo ven muchos estudiantes eh, que viven esto, ¿cierto?, de la violencia simbólica o no simbólica como estudiantes, y que muchas veces no saben que lamentablemente lo van a tener que vivir como profesionales, aunque a veces sí lo saben cuando van a prácticas clínicas, ¿cierto? Entonces, por eso como observatorio nosotros hemos querido dedicarle en varios capítulos a este tema de la violencia, porque sentimos que es un tema que amerita profundidad, y qué mejor que realizarlo también desde el psicoanálisis. Así que muchas gracias por tu aporte, por tu asistencia, y vamos a estar ahí hablando próximamente. Oka, oye, el temita que dijimos para final, ¿ah? Que no se angustien los estudiantes con su angustia. ¿Ah? Lo que no muestra el psicoanálisis es que esa angustia es propia de un estructural,
de un proceso de formación donde uno aspira a un ideal establecido en el perfil de egreso y que en el intertanto hay que tener cuero chancho, diciéndolo en castellano, para tolerar los vacíos personales. Oye, un gusto haber estado contigo, Claudio. Muchas gracias. Te deseo todo el éxito con esta iniciativa de webinars. Cuando quieras. Muchas gracias, Marcelo, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.